necesario para todo, para nuestro crecimiento físico, emocional y también el espiritual. Pero nosotros tenemos la tendencia a no permanecer, a huir, no, tengo tribulación, tiro todo y me voy. Estoy pasando un momento difícil, ya fue todo, no me importa nada. Dejo el internado, me quedaban 4 meses. Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Nos encontramos de nuevo y esta vez estoy con 2 amigos nuevos, así que quiero presentarlos. Marquitos. Hola, ¿cómo están? Qué privilegio estar acá. Ok, algo de mí. Me llamo Marcos, como dijo Belu, todos me dicen Marquitos. Nada, yo soy de Neuquén, del sur de Argentina. Es un privilegio estar acá. Eso, creo que es mucha data. Está en tercer año. Estoy en tercer año del INTE. Te queda un poquito para... Ya nada, ya nos vamos. Y tengo aquí... Bueno, hola, mi nombre es Kimberly, me dicen Kim, soy de Chile, de Antofagasta, del norte de Chile. Igual estoy en mi tercer año, no queda nada para terminar. Y nada, con respecto a esto, como le decía a Belu, que tengo mucha expectativa, siento que es una cita del cielo. Sentía como Dios me fue como hablando toda esta semana del tema que vamos a hablar hoy día. Entonces siento que nada, es una invitación de Dios para meternos más en esta conversación. Creo que intentamos grabar un par de veces antes, pero no se dio, entonces creo que fue muy de Dios que fuera justo en esta temporada por cosas que Dios nos viene hablando a los tres. Así que nada, vamos a arrancar, como siempre, leyendo la carta. Voy a leer un par de versículos y ahí le damos. El mensaje a Filadelfia. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y ahí arrancamos con cómo se presenta Jesús. No sé si alguno quiere comentar algo acerca de esto, cómo vemos que se está presentando, o quizá un panorama general de que, en general, así como bien cortito, de qué nos va a hablar esta carta. ¿Yo? Sí. Bueno, nada, creo que para hacerlo como muy simple, como no irnos por ahí a algo súper volado, por decirlo así, creo que esta carta, el énfasis que da Jesús de cómo Él se presenta para nosotros es decirnos, en mí está la capacidad de hacer lo que yo quiero hacer. O sea, para ustedes van a haber muchas cosas que van a parecer que se cierran y otras que se abren, pero no se trata de lo que ustedes piensan o lo que ustedes creen, sino se trata de quién soy yo y de que yo tengo la capacidad para hacer hasta lo que para ustedes parece imposible. Entonces, yo lo resumiría en eso, como, van a presentarse un montón de cosas, pero yo, siendo Jesús, porque es Jesús el que está hablando acá, tengo la capacidad de hacer lo que para ustedes es imposible. Sí. Bueno, esta carta es un llamado a perseverar en tiempos difíciles, como que ese es el llamado grande de la carta, y me gusta que Dios se presente como el santo y el verdadero, y como que nos hace conectar inmediatamente con la grandeza de Dios, con que Él es grande, Él es santo, de otra categoría, como hemos aprendido. Él es diferente a todo lo que está en el cielo, a lo que está en la tierra. Él es el santo y es verdadero, o sea, sus palabras son verdad, no hay mentira en Él. Y la otra presentación de Jesús es la llave de David, que, bueno, hace referencia a la autoridad del rey. Por eso, como que nos conecta con que Él es grande, Él tiene autoridad, Él es santo, es verdadero, y por Él nosotros podemos permanecer en tiempos difíciles, en tiempos de angustia. Bien, y hay una particularidad que tiene esta carta, que es que en todas las anteriores veíamos un poco como este orden de, bueno, Jesús se presenta de una manera, eso está conectado a lo que Él quiere hablar después. Jesús afirma a la iglesia y después hay como una exhortación o quiero que cambies esto para poder avanzar. Y esta iglesia tiene una particularidad, es que no sigue tanto ese esquema, y ahora vamos a ver un poco cómo, por qué. Dice el versículo 8, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten.
Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, y yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Bueno, una... esto es como full afirmación como Filadelfia. Si pudiéramos dar un contexto de en qué situación se encuentra esta iglesia, ¿qué está pasando esta iglesia en esta temporada? Yo le quiero hacer empezar a ver. Bueno, esta iglesia se encuentra en un contexto de tribulación. Entonces Jesús los afirma directamente, como decía Belu, no los exhorta, sino que lo afirma por su fe, por permanecer fieles en ese tiempo de tribulación que está viviendo la iglesia. Eso. Sí, creo que o sea, con referencia a lo que dice Kim y lo que decía Belu, creo que era el contexto de la iglesia en ese momento. O sea, el contexto de la iglesia primitiva y el contexto de la iglesia de Apocalipsis era que estaban en persecución. O sea, el origen de la iglesia en sí fue la persecución, porque a mí me encanta esto de que para que la iglesia crezca en hechos, nosotros vemos que fue necesaria la tribulación. O sea, si no hubiera habido tribulación, no se hubiese podido cumplir la gran comisión. O sea, siempre bíblicamente un periodo de tribulación a la iglesia hizo que la iglesia se multiplique y alcance otros lugares y otro territorio. Y creo que ese es el contexto en el que Jesús le habla a esta iglesia. Pero algo que a mí me encanta de la afirmación, y que lo dice acá en el versículo 8, es esto: dice que aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y creo que ese es nuestro desafío hoy como generación. Creo que a nosotros hoy, quizás de este lado del mundo, en Occidente, no pasan tantas cosas como persecución como está pasando hoy en Medio Oriente, en Israel, en diferentes países. Pero nosotros tenemos el desafío más grande, por decirlo así, de que hoy para nosotros es muy tranquilo ser cristianos. Es muy tranquilo ir a la iglesia, es como, si quiero no voy, si quiero sí voy, si quiero permanezco, si no quiero permanezco. Si está lloviendo y hace frío, me quedo viendo la online, tomando un cafecito. Exacto, y creo que nuestro desafío de este lado del mundo, por decirlo así, es como decir, tengo pocas fuerzas, estoy débil, elijo muchas veces la comodidad de estar tranquilo en mi casa, como decías vos, pero elijo a Dios. ¿Pero a qué voy con elijo a Dios? O sea, elegir a Dios no es en sí ir a la iglesia y asistir a una reunión. Elegir a Dios es que Él sea la prioridad de todos mis días. Por consecuencia, cuando Él es la prioridad de todos mis días, y como es esto, no has negado mi nombre, cuando yo sé que Él es la prioridad de todos mis días, yo decido todos los días permanecer, como dice acá en las palabras, que Él dijo sobre mí, y cuando yo permanezco en las palabras que Él dijo sobre mí, entonces yo elijo que Él sea mi prioridad, y cuando Él es mi prioridad, entonces mi vida manifiesta que Él es mi prioridad. Y creo que ese es nuestro desafío hoy como generación. Quizás no nos están persiguiendo, no nos están haciendo un montón de cosas como asesinarnos y todo eso, pero creo que de este lado del mundo nosotros tenemos el desafío de vivir vidas que manifiestan que Dios es nuestra prioridad, como en todo lo que hacemos. Y eso involucra esto: ir a la iglesia, ser parte de un discipulado, ser parte del día a día de la vida de ser iglesia, porque Dios nos diseñó para eso, para vivir en comunidad. Y lamentablemente, si no vivimos en comunidad, hay una parte de Cristo que nos está faltando, y si hay una parte de Cristo que me está faltando, entonces Cristo realmente no está siendo mi prioridad. No sé si se entiende un poco, pero creo que hoy bajarlo al día a día es como decir: hey, yo elijo que Él sea mi prioridad y elijo permanecer en las verdades que Dios dijo sobre mí, y una de esas es con mi vida manifestarlo en todo lo que hago, en todo lo que digo, en mi estilo de vida. Se me viene ese versículo que dice, pero no sé cuál es, que dice: tú guardarás en completa paz cuyo corazón en ti persevera. Es así, tal cual dice, pero no sé la cita, se la sabe. Pero claro, tiene que ver con lo que dice Marcos de Él guardará en paz en medio de tribulación, en los momentos difíciles, a los que perseveran en Él, a los que permanecen en Él, a los que están todo el tiempo mirándolo, contemplándolo. Y si bien esta iglesia está viviendo una tribulación física, literal,
Creo que nosotros estamos al otro lado del mundo, no lo vivimos así, pero sí hay una persecución ideológica, sí hay una persecución de acuerdo a nuestros valores, nuestras creencias. A mí me pasó que cuando estudiaba en la universidad, yo estudié psicología y ahí tenía muchos compañeros que su creencia era totalmente distinta, muy centrado en el hombre, mucho humanismo, y claro, yo pensaba diferente, entonces siempre hacía comentarios como desde mi creencia y valores cristianos, y veía miradas o comentarios, y era como que aún los profesores hacían comentarios en contra de mi creencia. Y entiendo que no era algo contra mí, sino que es algo contra mi fe, que es Cristo. Entonces, hay una persecución igual. Nosotros vivimos en persecución. Todo el tiempo estamos siendo perseguidos con comentarios, con bromas y cosas quizás sutiles, pero que genera algo en nuestro interior y que nos sentimos como movilizados. Entonces, aún en esos momentos Dios nos llama a ser fiel en tiempos de angustias pequeñas como esos comentarios, o también de situaciones de conflicto en nuestra familia, o no sé, como momentos difíciles. Eso. Sí, claro. Claro lo que decís, porque a veces pensamos que esta iglesia está pasando por una tribulación fuerte, como podemos quizá ver en iglesias de Medio Oriente, por ejemplo, y nosotros no vivimos eso. Nosotros tenemos la libertad de hoy en día, si no sé, yo quiero, voy a una plaza y grito que amo a Jesús y no me va a pasar nada. Claro. Pero sí vivimos este tipo de situaciones. Se me viene a la mente, no sé, quizá un adolescente en el colegio y no está tan de moda decir creo en Jesús, o mismo en la facultad, como decía Kim, a mí también me pasaba, o en el trabajo. Siento que incluso hoy con la globalización y con tantas cosas que se están poniendo como muy de moda, es muy común decir yo creo en esto, yo creo en otro, o en ciertas energías o ciertas cosas, pero cuando hablamos de Dios es como no, es antiguo, es retrógrado, es como, no sé, o sea, me ha pasado de estar en mesas escuchando a gente compartir como sus creencias de forma súper natural, y cuando yo meto en la mesa como Dios es como como que la mesa se siente como raro, como que ok, no, sí, lo respetamos, pero pues el ambiente se cambia completamente y se siente como raro. Es como un tono de burla, y la burla es lo que Pablo llama persecución. Y son bromas, o sea, te hacen bromas normales, pero eso es lo que Pablo le llama que es una persecución. Entonces, no necesariamente tiene que ser que te golpeen o que te azoten, sino que con esas bromas sutiles que cambian todo el ambiente cuando uno habla de Dios, ya eso es persecución. Claro, eso pensaba un poco en lo que decían, porque recién hablamos esto como de permanecer, y vieron que Jesús dice esto como de la única manera como sobre la cual ustedes van a poder edificar su casa, y su casa va a permanecer a pesar de las tormentas y todo. Dice, va a ser cuando edifiquen sobre mí, sobre la roca. Y creo que nosotros todos los días de nuestras vidas tenemos la capacidad, y se nos presentan momentos y lugares para tomar decisiones. En esos momentos y lugares donde nosotros tenemos que tomar decisiones, muchas veces van a ser estos contextos de persecución. Y creo que lo único que van a ser capaces de en esos lugares permanecer van a ser aquellos que edificaron su casa sobre la roca. Y creo que hoy nuestro desafío como generación, creo que es muy fuerte que Cristo tenga la centralidad en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en Juan 15 también Jesús dice esto de que permanezcan en mí. Dice esto de ustedes son los pámpanos, yo soy la vid. La única manera en la que ustedes lleven frutos es permaneciendo en mí. Y creo que esto de hoy permanecer en medio de la sociedad en la que estamos y de la persecución que tenemos, creo personalmente que es un asunto 100% de permanencia, de que mi fe esté firme y esté cimentada en Cristo, en quién es Él. Entonces creo que nosotros tenemos un desafío de permanencia, porque permanecer se relaciona íntimamente con conocer. O sea, quienes más lo conocen son los que más permanecen. O sea, yo para conocerlas a ustedes tengo que en mí tomar la decisión de permanecer cerca de ustedes para conocerlas en el día a día, para saber quiénes son, cómo viven, qué hacen, qué no les gusta, todo. Con Jesús nosotros tenemos el mismo desafío de decir, hey, yo elijo permanecer contemplando a Jesús en intimidad, leyendo la Biblia. ¿Por qué? Porque elijo conocerlo. Entonces, cuando yo lo conozco a Él y puedo saber quién es Él,
puedo edificar sobre las verdades que Cristo está diciendo sobre mí. Entonces cuando yo me conecto íntimamente con Él y permanezco, logro estar firme ante la persecución. O sea, creo que se trata de eso, ¿no? Siempre hacemos como siempre comparamos en iglesia, en predicas, comparan esto de ser una palmera que cuando viene el viento no sale volando ni nada así, porque como que la palmera tiene esta capacidad de que su raíz es igual de larga que el árbol. Y creo que la única manera de ir profundo como esa raíz es permaneciendo. O sea, quienes más profundo van son quienes más permanecen, y quienes más raíces profundas tienen son los que logran estar firmes justamente ante esta persecución, y son los que permanecen. O sea, personalmente creo que un asunto de ser fieles hasta el final es un asunto de permanencia. Sí, con eso se me viene como literalmente cada iglesia está conectada, porque el que permanece es aquel que ama a Dios, o sea, que empieza a conocerlo, y en ese conocerlo empieza a amarlo. Y amar es amar todo lo que a mí me gusta o lo que yo con mi naturaleza humana considero bueno, pero hay muchas cosas que leemos y nuestra naturaleza humana de hoy en día no consideran bueno, pero son la bondad de Dios. La bondad de Dios no se basa en nuestro criterio de bondad, sino en que Dios es bueno. Y cuando lo voy conociendo más, lo amo más, y lo amo más, me hace permanecer, me hace ver un tiempo de dificultad y entender que Dios está ahí, Dios es bueno, puedo permanecer, yo lo conozco. Y eso está muy alineado al mensaje que está en Éfeso de la intimidad, de conocerlo. Entonces, como, qué loco esto de realmente Dios, si lo conozco, si permanezco en intimidad, puedo vencer el temor, puedo conseguir la verdad, puedo vencer la lujuria, puedo vencer las obras muertas. Y eso es lo que me va a llevar a ser una iglesia como Filadelfia que permanece. Había algo que vos tenías de Juan 17 que es clave. Sí, pues te la abrí. Bueno, Juan 17:15 dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Y este mensaje es totalmente contrasistema. Lo que se enseña hoy es a vivir tranquilos, a vivir en paz, a buscar nuestra autorrealización, a evitar y esquivar los problemas. Pero Jesús dice acá, o sea, su oración era, ¿cómo era? No te pido, ¿dónde está 15? No te pido que los quites del mundo, o sea, no te pido que los quites de los problemas, porque en el mundo hay problemas, o sea, imposible decir que no es así. En el mundo hay problemas, pero no te pido que los quites, sino que los protejas del maligno, que los guardes. Hay otra versión que dice eso. Y guardes era hacer un cerco. No es que los quites, sino que hacer un cerco alrededor de nosotros que somos sus discípulos. Esto se lo dijo a sus discípulos, o sea, cuando él estaba acá en la tierra, pero hoy nosotros seguimos ese legado, nosotros somos esos discípulos. Y Jesús nos dice que tenemos que permanecer, como decía Marco, pero también en la oración de él es que nos proteja del maligno, que nos proteja de todo lo malo que va a venir sobre la tierra. Porque, o sea, asociándolo ya a estos tiempos y a los últimos tiempos, lo que está pasando cada vez estamos como de peor en peor. O sea, hay cosas malas y uno quisiera como decir o vender un evangelio así que va a ser todo color de rosa, pero no es así. Lo que sí es color de rosa es nuestra relación íntima con Él, que nos muestra sus secretos, sus verdades, y eso nos hace permanecer fieles a Él en tiempos de angustia y lo glorioso que va a pasar al final, que es Él va a regresar, y esa es nuestra plenitud, cuando Él regrese. Pero actualmente estamos viviendo tiempos difíciles, entonces en estos momentos Dios nos está hablando lo mismo sobre nosotros. No te pido que los quites de los problemas, que esquives los problemas, sino que seamos fuertes en medio de la tribulación, que seamos fuertes en medio de los momentos difíciles. Y una clave para ser fuerte es contemplar la hermosura de Jesús, contemplar la hermosura en sus lugares celestiales, en los lugares celestiales. Y ahí lo llevo al Salmo 27, que el Salmo 27 habla del versículo que más leemos y que más sabemos, el 27:4, que dice... una cosa demandada de Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, contemplando su hermosura, inquiriendo en su templo. Esa es la oración de David, pero nos quedamos ahí solamente, y en realidad el Salmo 27 completo habla de que David está pasando un tiempo de angustia, está pasando tiempos de tempestad, pero él tiene su esperanza puesta en él, y termina diciendo que él sabe que verá la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. O sea, él sabe que va a ver a Cristo
Él sabe que va a verlo regresar. Entonces por eso le pide una cosa. Y esa creo que tiene que ser nuestra oración hoy. Una cosa te pedimos, Señor, y es contemplar tu hermosura, poner toda nuestra atención en ti, porque vienen tiempos difíciles. Y en ese tiempo difícil sí podemos poner la concentración completa en Él. Y me acuerdo cuando una vez escuchamos esto de la voz de los mártires, no me acuerdo cómo se llamaba el hombre que predicó, pero él nos contaba un testimonio de una mujer que, lo voy a contar seguramente muy mal, pero él decía que esta mujer pasó tribulación por ser cristiana, la arrestaron todo y le sacaron como esta parte de acá que no sé, como diafragma. Bueno, no me acuerdo, pero él dice que le sacaron algo acá, entonces esa mujer quedó como con una voz casi sin voz. Y lo que él le preguntó en la entrevista es cómo lo hizo para permanecer, qué fue lo que la llevó a perseverar y aún tener fe en Jesucristo. Y esta mujer decía que ella puso su atención en Jesús. Ella en medio de los golpes, de lo que estaba pasando, puso su atención en Jesús. Entonces creo que hoy la guerra es esa, poner nuestra atención en Él en medio de cualquier persecución. Ella estaba viviendo una persecución literal, como en la iglesia de Filadelfia. Pero nosotros que vivimos persecuciones ideológicas, que vivimos persecuciones en nuestra familia o con cosas difíciles que estamos pasando, el llamado es a poner toda la atención en Él, en contemplar su hermosura, en inquirir en su templo. Y eso se ejercita todos los días, porque si no lo ejercitamos a diario, en el momento de tribulación, vamos a poner la atención en los golpes, en el azote o en las ideas que vienen contra nosotros. Y si todos los días estamos en intimidad y permanecemos en su amor, en momentos difíciles va a ser fácil concentrarnos en Él. Chiquito, pero se me viene tan clara la imagen de Chosen, el capítulo en el que Jesús está mirando cómo hacen el aceite. No sé si vieron ese capítulo. No. ¿Qué temporada? 4. Spoiler. No importa. Spoiler. En el capítulo 4 hay un momento en el que, sucede algo muy lindo, que una persona demuestra mucha fe, entonces Jesús está re contento por eso, porque a Jesús lo alegra cuando demostramos fe. Después sucede algo negativo, que los discípulos se la mandan, dicen algo que nada que ver y él como, no puede ser. Entonces se va a solo caminar solo y de repente mira cómo algunos de sus discípulos están preparando el aceite. Y literal, para preparar aceite era como sí o sí prensarlo, triturarlo, prensarlo. Y Jesús veía y vos tenías que ver la cara y los ojos de Jesús. Era como que Jesús ya sabía lo que iba a venir sobre él. Jesús ya sabía que sobre él iba a venir eso. O sea, porque él dio su vida por nosotros. El primero en pasar todo esto. O sea, Dios no va a pedirnos que pasemos nada que él no haya vivido. Y la cara de él viendo eso pero la única forma de generar ese aceite puro es esta, es pasando tribulación, pasando pruebas. 100%. O sea, en esto que decís vos, como que pienso pensaba un poco en los desiertos que muchas veces Dios nos hace vivir, y pensaba como bíblicamente el valor y la importancia que tienen los desiertos. ¿Por qué? Porque creo que quienes más, como que cada desierto que pasamos, cada proceso que pasamos, lo que hacen en nosotros es que una parte de Cristo crece en nosotros y por lo tanto nuestra fe crece. Entonces, como también veo esto de que Dios muchas veces nos hace pasar desiertos porque es la única manera en la que nuestra fe muchas veces sea purificada. Entonces creo que aún la tribulación lo que hace, como decías recién del aceite, de cuando apretás una aceituna, una oliva y sale aceite, como que los momentos de mayor presión hacen eso también en nosotros, exponen lo que realmente hay en nuestro interior. ¿Y a qué voy con esto? De que muchas veces los momentos de tribulación, a mí me encanta como verle lo bueno, por decirlo así, a lo malo, y un momento de tribulación es como muy malo, pero me di cuenta que esos momentos de mayor presión a nosotros muchas veces nos sirven para hacer un diagnóstico de qué es lo que en realidad hay en mi interior. ¿Qué es lo que sale de mí en los momentos de mayor presión? ¿Qué es lo que sale de mí cuando alguien me hace una broma que no me gusta? ¿Qué es lo que sale de mí cuando alguien me está persiguiendo ideológicamente? ¿Cuál es la respuesta que sale de mi interior? Porque Jesús, en lo que decía Kim, él dice esto, o sea, yo no pido que lo saques del mundo, o sea que Jesús está diciendo, no, yo quiero que ellos permanezcan.
en el mundo, ¿me entienden a lo que voy? Y hay algo acá que me encanta después del versículo 15 que leyó Kim, que Jesús dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y me encanta esto que dice en el versículo 20, que dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, en este versículo y en Juan 15, Jesús dice permanezcan. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la tendencia a no permanecer. Si no, Jesús no hubiese dicho permanezcan. Pero nosotros tenemos la tendencia a no permanecer, a huir, a no, tengo tribulación, tiro todo y me voy. Estoy pasando un momento difícil, ya fue todo, no me importa nada. Me voy de viaje. Me voy. Sí. Dejo el internado. Me quedaban 4 meses. Ya nada, que no se puede. Pero sí, tenemos esa tendencia. Sí, ¿verdad? ¿Y por qué entonces Jesús dice esto de permanezcan? ¿Por qué Jesús en Juan 17 dice esto como, hey, no oro para que los saque del mundo, sino para que estén, para que cuando los vean el mundo crean en mí? Porque nuestro desafío es ese, o sea, a pesar de las tribulaciones, a pesar de los momentos duros, de los momentos difíciles, que lo que más sale a flote y lo que más expresa nuestra vida en los momentos de mayor presión, sea que Cristo se formó en nosotros. Porque es la única manera, o sea, nosotros nunca vamos a poder ser fieles hasta el final como la iglesia de Filadelfia, si primero es como esto, como primer amor en el primer lugar y todo lo demás se acomoda. O sea, si nosotros no somos personas que conocen al que los llamó y que responden en amor porque los amó primero, nunca vamos a poder ser una iglesia que permanece fiel hasta el final. Porque sinceramente yo creo que el asunto de la persecución y de cómo nosotros respondemos como iglesia es 100% un asunto de amor. O sea, nadie que tenga un amor totalmente puro y que fue purificado en la presa de aceite, en los desiertos, en el permanecer. Sinceramente no creo que alguien que no haya permanecido en los momentos difíciles del día a día logre ser alguien que permanezca en un momento realmente duro que le toque vivir o que nos toque pasar como iglesia. ¿Por qué? Porque su fe no va a estar purificada y su amor no va a ser verdadero. Y creo que ese es nuestro desafío hoy, a pesar de todo lo que nos toca vivir en el día a día, decir, hey, yo elijo permanecer en las verdades que Dios dijo sobre mi vida, elijo a pesar de la persecución ideológica y de la sociedad que me hacen todos los días, hey, yo sé cuál es mi verdad. Yo elijo ser uno en Dios, ser uno en Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, porque sé que si cada una de las cosas que yo hoy en el día a día enfrento y paso, sé que cada una de esas cosas me está preparando para cuando realmente un periodo de tribulación visible venga sobre mi vida. Entonces creo que ese es nuestro desafío claro como generación, de que nuestro amor y nuestra fe sea purificada a través de la tribulación y los desiertos. Y me encanta porque lo llevaste hasta algo muy chiquito. Porque muchas veces menospreciamos las pequeñas batallas, como alguien me dijo algo y mi corazón se ofendió. Alguien me dijo algo que no me gustó y mi corazón se ofendió. Yo decía, bueno, no pasa nada, o sea, lo paso por alto. Pero no, o sea, como literalmente cada una de esas cosas pequeñas, o en nosotros en la residencia alguien dejó un plato sucio, no sé, cada una de esas cosas forjan mi carácter y mi corazón para después ir pasando una tribulación quizá un poco mayor, y cada vez mayor hasta que llegue la tribulación. Pero literal es como no menospreciemos esas pequeñas batallas. Sí. Eso. O sea, algo que pensaba como un ejemplo muy práctico también, que es como nosotros como para crecer necesitamos pasar por etapas del desarrollo. Y en la etapa del desarrollo hay un tiempo de madurar. Y ese tiempo es doloroso. Entonces hay algo que aprendimos, me acuerdo, en la universidad, que decía que la profe nos explicaba que cada 7 años el ser humano vive crisis. Como por un estudio, no sé cuál es el respaldo ni nada, pero decía, por 7 años el ser humano vive crisis. Y tiene mucho sentido, porque a los 7 años tú ya pasas como ahí después empiezas a cumplir 8, 9, y ya pasas como a la preadolescencia, y como que todo tu ser emocional, espiritual y aún físico va creciendo. Y eso es doloroso.
Después, a los 14 años, también vas creciendo y ahí entras a la adolescencia. Y la adolescencia es una de las etapas más, de hecho, adolescencia viene de doler, de dolencia. Entonces ahí empieza otro proceso de crecimiento. Después a los 21 y así como que va pasando cada 7 años, como que es cíclico, que el ser humano, y yo creo que todos si nos ponemos a pensar en nuestra vida en algún momento, capaz no es exacto a los 7, pero como llega un momento de crisis, no sé, de saber qué voy a estudiar o qué va a pasar con mi vida, o ya después más grande, no sé, con qué me voy a casar, con qué voy a hacer esto, y como que procesos de la vida que nos hacen sentarnos y madurar y son procesos dolorosos. Entonces, el dolor es necesario. Eso quería decir, como el dolor es necesario para todo, para nuestro crecimiento físico, emocional y también el espiritual. Sí, algo cortito es como crecer duele. Sí. Crecer duele, o sea, físicamente cuando nuestro cuerpo crece, nuestros huesos se duelen cuando empiezan a estirarse. Sí. Entonces, como crecer duele. No, me encanta como algo que muchas verdades, o todas las verdades que la Biblia dice, después científicamente se terminan comprobando, literal. Exacto. Bien, bueno, los últimos versículos dicen, desde el 11. He aquí vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Me encanta. Dale. O sea, a mí me vuela la cabeza, sinceramente. O sea, yo siempre que veo la recompensa de las 7 iglesias, como no tiene sentido, como que lo intento imaginar así, digo, no tiene sentido. ¿Cómo puede ser posible que, o sea, que pase esto sobre mí? O sea, ¿qué fue lo tan bueno que pude haber hecho de que esas recompensas estén sobre mi vida? O sea, cualquiera de todos, yo digo, no sé, por ejemplo, nombre no era una piedrecita blanca. Yo lo veo como re simple, pero digo, no, o sea, no va a ser algo simple. O lo que dice esto, ser columna en el templo de Dios. ¿Qué significa ser columna en el templo de Dios? Como que yo siempre imagino, ¿no? Y siempre hacemos el chiste este que me imagino así, todo así. No, que Ni ganas de ser columna. Pero no es así, ¿no? Pero como no quiero añadir nada de más, sino como decir, qué loco que a pesar de que muchas veces no permanezcamos, porque nos pasa, a mí me pasa, a todos nos pasa que no permanecemos, pero como a pesar de quizás todos nuestros errores y lo malo que hemos hecho, estas recompensas están sobre nuestras vidas. O sea, para mí eso es como muy grande. O sea, un día, cuando Jesús venga a establecer su reino sobre la tierra, y como dice acá, la nueva Jerusalén descienda y el Padre también, como decir, ¿qué fue lo tan bueno que hice en mi vida como para yo presenciar eso y encima ser parte de manera directa? O sea, como digo, qué privilegio, así como no entiendo. Y sé que lo voy a entender cuando lo vea recién, pero amo no entenderlo. Amo no entenderlo, porque digo, no lo entiendo. Y eso me hace ver que soy como muy chico comparado con quién es Dios y con las recompensas que Él me va a dar. Sí. O sea, creo que como para explicar que no somos así el templo de Dios, tiene que ver con esa recompensa. Claro, o sea, yo lo quisiera. No, tiene que ver con una posición de autoridad en el milenio, una posición de autoridad. Cuando Él regrese y estemos ahí en su templo, nosotros vamos a tener esa posición de autoridad por ser fiel. Como, a eso se refiere y el nombre nuevo, el nombre de Dios escrito sobre Él y el nombre de la Nueva Jerusalén es una revelación de su corazón, una revelación más profunda de su persona. Creo que a Jesús nunca lo vamos a terminar de conocer, es eterno. Y cada vez va a ser más. Imagínate un nombre nuevo de Dios y de su ciudad, es como, no sé, es algo increíble, pero solamente como añadir lo de la recompensa es que cuando uno sabe que vive para algo, uno empieza a ajustar su vida hoy. No sé, me imagino, a mí, yo tenía compañeros, pero nunca me pasó, pero tenía compañeros en el colegio que los papás le compraban cosas cuando se sacaban un 7. Bueno, un 7 en Chile era la nota máxima. Acá sé que es ahí, acá sería un 10. Entonces, acá un 7 aprobaste. Ya, bueno, en Chile es un 7 y ya aprobaste, eres excelente. Entonces, si tú te sacabas un 10, los papás como que les regalaban juguete o plata
Mi mamá dijo que nunca me iba a premiar por notas porque dijo que era algo que tenía que hacer y me parece bien. Pero después lo hablaré con ella, tendré esa necesidad. No, pero decía que... se me fue la idea. De las recompensas. Claro, como pensar que te vas a sacar una buena nota para recibir la recompensa te entusiasma. Porque es como, bueno, voy a estudiar, voy a ser bien aplicado en dar el examen, porque después me van a dar un regalo. Entonces creo que Jesús también nos dice que vamos a tener recompensas para que ajustemos nuestra vida en el presente y para que vivamos en pos de esas recompensas. Y que personalmente, y ahí lo pienso yo, no sé si ustedes, pero creo que la mayor recompensa es ver a Cristo. O sea, hay posiciones. Dios nos va a dar autoridad, vamos a conocer misterios. Hay todas las recompensas que ya han visto en los capítulos anteriores, en los versículos anteriores, todas las recompensas que están, pero la mayor recompensa es ver a Jesucristo cara a cara. Entonces, como yo sé que lo voy a ver, yo ajusto toda mi vida en pos de eso, en pos de esa recompensa. Eso. Me encanta. No, sí, creo que Filadelfia es esto, es un llamado a permanecer, como lo hizo Filadelfia, en medio de la tribulación y la persecución, sabiendo qué es lo que nos espera, sabiendo y entendiendo que hay recompensas, pero que la mayor recompensa es verlo a Él. Y me encanta esto porque creo que muchas veces, tanto en este mundo natural como iglesia, pasa que estamos viendo mucho el hoy, y estamos viendo mucho hoy, bueno, cosas que no están mal, pero como, no sé, voy a trabajar por tener un buen trabajo, o el mismo, leo la Biblia y digo, bueno, vamos a obedecerla, pero hasta ahí como sin una esperanza o sin como la parte fundamental acá, que es todo lo que Jesús hizo, lo que Jesús está haciendo el día de hoy, pero lo que Jesús va a hacer, que es que va a volver, y tener esa esperanza eterna y esa esperanza de lo voy a ver, es lo que hoy nos purifica y es lo que hoy nos hace tomar estas decisiones. Así que me encanta. Para cerrar, no sé si quieren decir algo chiquito cada uno. Algo que se me venía así súper rápido es como lo único que nos asegura a nosotros hoy permanecer hasta el final es estar lleno de Cristo. Y me encanta eso, que la verdadera prosperidad no es estar lleno de dinero o estar lleno de conocimiento, sino que la verdadera prosperidad es estar lleno de Cristo. Lo único como para terminar es que también lo que nos hace permanecer es estar lleno de Él y conocer su carácter. Porque al conocerlo a Él, conocemos todas sus facetas, cómo Él es, cómo funciona, cómo... o sea, no es que lo metamos como en una casilla y sepamos todo exactamente de cómo es, pero sí aprendemos a conocer su corazón. Y una de las características de Dios es que Él es bueno. Y Él es bueno en todo tiempo, en tiempo bueno y en tiempo malo, en tiempos de angustia, en tiempos de felicidad, en tiempos de dificultad, de prueba, de cualquier momento, Él es bueno. Entonces creo que podríamos cerrar con eso, que exaltar su bondad. Un solo versículo. Que fundamenta todo esto que estamos diciendo. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna es conocer a Jesús. Esa es la vida eterna. Eso. Y con esto cerramos. La vida eterna es conocer a Jesús. ¿41 minutos? No, pero igual... Pero fueron como 40. Bueno, esto de que... ¿Qué estaba diciendo? que lo llevó algo muy tranquilo. Claro, Ahí va, 1, 2, 3. Me encanta que ahora está llegando.